gracia de Dios continuamos sirviendo al Señor y a ustedes con este ministerio de los estudios que hacemos aquí de la escuela sabática y los compartimos, por supuesto, con toda la audiencia, tanto de la radio Advenimiento como de la televisión, en ese canal Advenimiento TV, en el cual nosotros colocamos diezmos para que el mundo conozca de este mensaje. Gracias a todos los que nos están sintonizando en señal abierta, en los canales 57.10 de Houston, 51.3 de San Antonio, Texas, 19.7 en Austin, Texas, y 52.7 en Dallas, Texas. Y por supuesto la frecuencia 990 AM, que también transmite para toda la ciudad de Dallas y sus alrededores. Gracias a todos ustedes, amables televidentes y radioyentes, que hacen de estos medios de comunicación el lugar donde ustedes edifican su vida espiritual. Y no puedo dejar de también agradecer a toda la audiencia que está diseminada por diferentes países y que nos siguen a través de los canales de YouTube, como son Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, La Verdad Presente Channel y Advenimiento TV. Otros que lo hacen también por el Facebook. A todos, hermanos y hermanas, donde quiera estén, tengan este día muchas bendiciones de parte del Señor. Mis hermanos están aquí otra vez, Carmelo y Tony, listos para compartir con ustedes también sus puntos de vista de la lección. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor. Buen día a todos ustedes, hermanos, y bienvenidos a esta lección de escuela sabática. Y como siempre les digo, oren, hermanos, oren por nosotros, oren Amén. Por este programa y todos los programas que están saliendo en el radio, y no solo por nosotros, sino por todos aquellos siervos que están llevando la palabra, tienen ese sentir de compartir la palabra, y también por aquellos enfermos. Y recordemos al pastor a Juan Rivera, también, hermanos, no sé si a esta hora ya no he sabido yo si ya se alivió o todavía sigue, pero confiamos en el Señor que lo ha de levantar. Hermano Carmelo, bienvenido también usted en este día martes. Es un placer nuevamente estar aquí, ¿verdad? En este martes de mañana, y esperando que, ¿verdad?, que podamos ser usados por el Espíritu Santo, que nuestro Padre, ¿verdad?, que nos ha cuidado por medio de sus santos ángeles, pues podamos aquí ser de bendición para los que nos ven, para los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Amén. Así es, hermanos, vamos a decirles nuevamente que sigue el entrenamiento para obreros médicos misioneros esta noche, a partir de las 7, en la ciudad de Irving, Texas, en el 210 y 6th Street, Irving, Texas 75060, pero en el comedor de la iglesia que está al otro lado de la calle de este templo. Allí, a partir de las 7, les esperamos para ser entrenados por el médico naturista Paquito Rodríguez en esta labor que es la que todos debemos estar interesados en aprender, como es la de ser obreros médicos misioneros. Estamos en la segunda parte del entrenamiento porque la primera ya se dio la semana pasada en Houston, pero usted no se pierda esta, hermanos. Por eso estamos no solamente dándolo de una manera presencial, para que usted lo practique, para que usted pueda preguntar si tiene dudas, sino también para que usted lo vea desde su país a través de los canales de YouTube. No se puede allí hacer preguntas ni estar dando respuestas porque no alcanza el tiempo, pero por lo menos usted está aprendiendo con lo que está mirando que se hace. Recuerden que Paquito también está dando consultas en el día, para que usted pueda también, si desea consultarle, llame al 713-412-4677 para hacer la cita. Este sábado que viene, Paquito Rodríguez estará predicando estará predicando en San Antonio, Texas, este sábado que viene, 16 de octubre. Él estará predicando en San Antonio, así que a toda la teleaudiencia del canal 51.3 les animamos para que se den cita. Él estará proclamando allí el mensaje de la salud. Estará viernes, sábado y domingo dando consultas. No se pierdan la bendición de asistir.
Si quieren la dirección, solo llámenos, con mucho gusto se las damos. Este servidor estará también presente acompañando al doctor Francisco Rodríguez. Ojalá, hermanos, que se den cita, aprovechen esta bendición. Habiendo dado estos anuncios, procedemos, hermanos, a la oración, no sin antes, decirles nuevamente que del 5 al 7 de noviembre tendremos acá en Shepherd, Texas, otro congreso de salud con el doctor Luis Báez, para el cual estamos invitando. Vamos a orar. ¿Qué les parece, hermano Carmelo, por favor? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias porque, Señor, nos ha permitido despertar, nos ha permitido abrir nuestros ojos en esta mañana y también, Señor, le ha permitido a sus hijos alrededor de la faz de la tierra también tener este privilegio. Y aún, Señor, si aquellos que han amanecido en una forma diferente a la que se fueron a acostar, también acompáñenlos, Señor, ayúdelos y ayúdenos a todos a que lo busquemos, a que permitamos que nuestro corazón sea abierto para que usted pueda entrar en él y haga, Señor, la obra que ha empezado en nuestros corazones. Acompáñenos en esta hora, permítanos, Padre, que estas lecciones puedan ser, Señor, centralizadas en nuestro corazón, en nuestra mente. Y, Señor, usted, Padre, sea el que siga trabajando con nosotros. Tómenos en sus brazos de amor. Lo necesitamos mucho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer hemos visto lo que Pablo hizo, o mejor dicho, lo que experimentó durante esos 15 días que estuvo en Jerusalén. Miren ustedes, estamos estudiando el libro de los Gálatas, pero es que en los Gálatas, en esa carta, Pablo le dice a los hermanos que están en Galacia que fue por 15 días a Jerusalén, pero no les dice a ellos lo que le aconteció. Y cuando uno va a los hechos, pues uno encuentra lo que le aconteció. Eso es escudriñar las escrituras. Leo en Gálatas que dice, y fui a Jerusalén por 15 días y para ver a Pedro. Y hasta allí. Si solo leo ese texto, pues, ¿qué? No hay mucho para, digamos, aprender. Pero cuando me voy al libro de los hechos y encuentro lo que sucede durante esos 15 días, pues ya vimos ayer. Una extraña recepción fue la que él prácticamente tuvo por parte de los mismos hermanos cristianos y de los judíos. De manera que ya, hermanos, a esta altura ya llegó el momento mejor de irse de allí. Así que bajo el subtítulo Momento de irse, ¿qué le había dicho el Señor a Pablo en visión en Jerusalén, hermano? Bueno, vamos a verlo aquí en Hechos 22 del 17 al 21. Dice Hechos 22 del 17 al 21. Volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Aquí vemos un cambio, pues diríamos, muy drástico, porque como dije el día de ayer, hermanos, nosotros tenemos planes y creemos que esos planes van a salir como nosotros, así los hemos pues pensado, ¿verdad? Pero vemos aquí el recibimiento que tuvo este siervo y vemos que él quería todavía seguir allí, tratar de insistir para que vieran, ¿verdad?, que el camino del Señor es el mejor, aunque muchas veces podríamos haber caminado del lado contrario, pero el Señor en su misericordia, como lo hizo con este siervo Pablo, ¿verdad?, tuvo ese encuentro, pues ahí vemos un camino y una experiencia pues que él quería compartir, pero vemos que aquí no, pero el Señor le tiene que decir, ¿verdad? Y precisamente cuando dice que él estaba en el templo y le vino eso, estaba orando, hermanos, estaba él pidiendo esa dirección, estaba pidiendo esa fuerza y esa compañía del Señor, pero el Señor ahí le dice, sal de aquí, Pablo,
sal de aquí porque va a pasar esto y esto y esto otro. Y él todavía, ¿verdad? Él todavía se pone a decirle, pero Señor, es necesario que me quede aquí, es necesario que ellos sepan cómo yo anduve en el tiempo pasado, que ellos conocen, pero que ahora, ¿verdad? Pues quiero lo contrario. Pero el Señor le vuelve a decir, sal de aquí, vete porque van a tratar de matar. Hermanos, pues no contradigamos al Señor. Si hay algo que tú estás haciendo y lo analizas y lo pones varias veces en oración, el Señor te va a dar la solución más favorable de la que tú piensas, más precisa. Así es que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que podamos ser verdaderamente siervos del Señor como lo fue este discípulo, y obediente. A obediencia también ahí juega un papel muy importante, hermanos, la obediencia. Y la obediencia pues en todo momento debe de ir primeramente. Hay momentos cuando uno de predicador no le debe dar importancia a las circunstancias amenazadoras que puedan haber, pero hay momentos que sí se les debe dar importancia. Solamente que cuando se le dé importancia debe ser por instrucciones que Dios nos dé. Es decir, habrá ocasiones cuando, aun cuando la situación esté difícil y adversa, tenemos que perseverar en la misión, tenemos que seguir adelante con el mensaje. No debemos intimidarnos, no debemos, hermanos, acobardarnos, pero va a haber momentos cuando por prudencia será necesario salir de ese lugar. Eso, hermanos, se hará basado en una íntima relación que uno tenga con el Señor. El Señor va a indicar de si es mejor uno apartarse. En este caso, Pablo de buena gana le hubiera quizá gustado quedarse por más tiempo. Él está argumentando aquí de que había afinidad con esta gente en cierta manera, por lo que él había sido antes allí con ellos. Él pensaba que podría ser tal vez efectivo que él se quedara allí, pero el Señor le dice no, date prisa, le dice, y prontamente sal de aquí. En otras palabras, los 15 días, hermanos, ya se están acabando. A los Gálatas les dice, fui por 15 días, pero el libro de los Hechos nos dice, ¿qué pasó en los 15 días? Se está acabando los 15 días, tiene que salir rápidamente porque Jesús se lo está ordenando y le dice, vas ahora lejos, Pablo, vas lejos, porque aquí esta gente no van a aceptar este mensaje, no van a recibir el testimonio acerca de mí. En otras palabras, aquí el terreno todavía no está listo. Aquí más bien te van a quitar la vida y yo te necesito lejos. Tu misión es lejos. Y de esta forma, hermanos, vemos entonces que llega el momento de irse por orden del Señor. Ojalá que nosotros también, hermanos, porque ¿cuándo fue que le dijo eso? Cuando estaba en íntima oración con Él. Eso de agarrar camino no fue porque Él dijo, ay, tengo miedo, me voy de aquí. No, hermanos, fue porque el Señor le dijo. Todos aquellos que tengamos una íntima comunión con Cristo, que tengamos una vida de oración con Él, oh, mis hermanos, tendremos esa sabiduría para saber cuándo salir para un lugar y cuándo no. Ayer estábamos hablando aquí con unas hermanas y me dijeron, pastor, nosotros ya no vamos a ir para nuestro país y usted se va a quedar aquí. Y le digo, hermana, si usted me pregunta a mí qué quiero, yo me quiero ir. Con mi esposa hablamos y nosotros ya nos queremos ir. Pero mire cómo estamos aquí, hermana. Estoy a cargo de 4 canales de televisión donde estoy presentando el mensaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una radio que todavía me la permiten. Dios todavía provee de recursos para pagar eso. Me dio este terreno aquí para que levante un centro de estilo de vida para atender a los enfermos. Dígame usted, ¿me debo de ir? No, usted está bien ocupado, usted tiene una gran misión. ¿Se da cuenta? Es una cosa lo que yo quiero y otra cosa lo que Dios me está poniendo a hacer. Entonces yo me voy a ir cuando Dios
me lo indique, pero me lo va a indicar en la medida, hermanos, en que yo esté íntimamente en oración con mi Señor, como Pablo lo estuvo. Y cuando salga, Dios me va a decir para dónde, hermanos. Pablo bien podría haber dicho, bueno, pues como aquí no me quieren aceptar, me regreso a mi tierra donde yo soy. No, le dijo el Señor, lejos, lejos, le dijo a los gentiles. Qué bonito es cuando Dios guía la vida de un cristiano. Cuando Dios, hermanos, indica para dónde y cuándo. Eso es lo que debemos anhelar. Bueno, llegó el momento de irse. Jesús se lo está diciendo. El don de profecía, hermano Tony, ¿qué nos dice? Sí, y lo que uno quiere es que a los que queremos que escuchen, queremos que se convenzan, que se conviertan. Y ese es el sentir de Pablo. Por eso él vacilaba, dice así, se encuentra en la historia de la redención, página 292 y 293. Dice que vaciló Pablo, pues no quería dejar Jerusalén sin convencer a los obstinados judíos de la verdad de su fe. Creía que aunque sacrificara su vida por causa de la verdad, ni siquiera eso podía cancelar la terrible cuenta que había abierto contra sí mismo por la muerte de Esteban. Pero la respuesta que recibió fue más definida que la declaración anterior. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Eso fue lo que el Señor le recalcó en su mente cuando él estaba vacilante. Y luego sigue diciendo, cuando los hermanos se enteraron de la visión de Pablo y del cuidado que Dios manifestaba por él, su ansiedad aumentó, porque se dieron cuenta de que ciertamente era vaso escogido del Señor para llevar la verdad a los gentiles. Ahora los discípulos del Señor ya confiaban en Pablo, y Pablo a eso pues lo animó más, y por eso me iré o no me iré. Pero también había otros, o sea, los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Dice, aceleraron sus planes de huir de Jerusalén por temor a que fuera asesinado por los judíos. O sea que los cristianos, los discípulos, aceleraron los planes de Pablo para que saliera, o aceleraron los planes de Pablo para que saliera por causa de que los judíos lo querían matar. ¿Cuál era el espíritu de los judíos? Bueno, recordemos que ellos, y Pablo consentía, era matar a todos los cristianos. Y aquí hay una lectura que se encuentra en la historia de la redención. Es el capítulo 38, la página 292, párrafo 1. Dice, pero Pablo no había entendido bien el espíritu que animaba a sus hermanos judíos. La misma furia que se desató sobre Esteban se manifestó hacia él también. O sea que cuando mataron a Esteban a pedradas, y él estaba también, Pablo estaba también viendo, ese espíritu era el mismo que ahora estaba poniendo en los judíos para que mataran también a Pablo. Dice, vio que tenía que separarse de sus hermanos, y el pesar inundó su corazón. Habría dado con gusto la vida si por ese medio le hubiera sido posible traerlos al conocimiento de la verdad. Esto lo dijo después, también lo repitió en el libro de los Romanos 11:14. Quiero estar seguro, hermano, porque tuvieron razón unos hermanitas cuando yo di una cita que no, una lectura, mejor dicho, que lo leí bien, pero no era la cita. Pero aquí sí es Romanos 11:14. Dice, por si, bueno, voy a leer desde el 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre
y hacer salvos a algunos de ellos. ¿De cuáles? Los de su sangre, o sea, los judíos. Él amaba a su raza, él amaba a su pueblo. Y él, como dice aquí, él hubiera dado la vida, hubiera dado con gusto la vida por si por ese medio le hubiera sido posible traerlos al conocimiento de la verdad. Ese debería también de ser nuestro sentir. Amén. Ese amor por las almas. Comenzando, yo repito esto, hermanos, porque esa es la verdad. Salimos a buscar fuera y en nuestra casa se están perdiendo. Por eso debemos comenzar con nuestro hogar. Y de allí, donde quiera que vayamos, y Dios presente a un alma, hablarle. Pero vamos a comenzar por nuestra casa. Y como resultado de esta situación que él ha vivido en Jerusalén, hermano Tony, ¿qué relató Pablo acerca de cuán limitado fue su tiempo entre los discípulos? ¿Cómo se lo relató a los Gálatas? Vamos a leer aquí en Gálatas otra vez. Y ahora es el capítulo 1, versículos 19, 20 y 22. Dice así: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Dice, como resultado de esta situación, ¿qué relató Pablo acerca de cuán limitado fue su tiempo entre los discípulos? Fue corto, muy corto. Por eso dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, lo que les está relatando el apóstol Pablo aquí, le está diciendo de su llegada, con quién se entrevistó, el tiempo que estuvo, pero le dice, lo que yo les digo es verdad, no estoy mintiendo, no estoy inventando cosas para que me crean, para que me acepten. No, lo que yo les digo es verdad. Y sin duda esa expresión es verdad, es decir, no miento, es por lo que allí se andaba rumorando. Este no es de los 12. Y este es mentira de que el Señor se le ha aparecido. Alguien allí lo comisionó para que ande haciendo esto, pero él no es. Él está diciéndole, miren hermanos, por 15 días nada más fui a Jerusalén. Y allí, por 15 días yo no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aparte, por supuesto, de que había pues querido ver a Pedro, ¿verdad? Y sin duda lo vio. Y es la verdad lo que les estoy diciendo. Así nosotros miramos que Pablo le dice eso a los Gálatas, pero qué 15 días más conflictivos esos, qué 15 días más llenos de oposición los que experimentó el siervo del Señor allá en Jerusalén. De manera que vamos a mirar que antes de irse, antes de atender la orden de irse, vamos a mirar cómo atendió Dios a Pablo mientras le allanaba el camino para que las iglesias de Judea, Galilea y Samaria también crecieran. Hermano Carmelo. Bueno, aquí vamos a seguir con Gálatas, pero ahora el versículo 21 del capítulo 1. Dice así: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y vamos a devolvernos un poquito a Hechos 9, los versículos 30 y 31, que dicen de esta manera. Hechos 9, 30 y 31. Dice, cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor
y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuánta razón tiene el Señor cuando dice una cosa, verdad? Cuando le dice a Pablo, vete de aquí porque estos intentan matarte. Cuando fue para allá, ¿verdad?, a los gentiles, podemos ver que el Señor ya tenía preparado el terreno, porque ahí había paz. Ahí, como dice aquí, ¿verdad?, preparó el Señor el camino que fuera, y allí lo recibieron muy bien. Entonces, hermanos, ¿para qué muchas veces nosotros estar dándole y dándole y dándole en un punto, ¿verdad?, en que muchas veces nosotros somos los que queremos convencer a las personas? Nosotros no dejamos, ¿verdad?, a que el Espíritu Santo haga la obra. Nosotros, como dice el Señor, ustedes vayan y echen la semilla, yo soy el que la voy a hacer crecer. Así es, hermanos, esa es la misión de nosotros. Pero hay veces que, como Pablo, él quería seguir allí en Jerusalén, tratar de convencer a estos, ¿verdad?, a estos judíos, a estos griegos. Allí vemos que el Señor ya tenía preparado por allá el campo para que cuando llegara Pablo, ¿verdad?, allí se empezara a fructificar. Así es, como yo les he dicho, estas lecciones a mí me están ayudando mucho, mucho para que ese crecimiento que el Señor quiere darme lo pueda, ¿verdad?, ver y lo pueda llevar a cabo con su ayuda, con su bendición, ¿verdad?, que sea favorable y que sea positivo. Porque hoy en día nos topamos con mucha gente, hermanos, con los cuales a veces no permitimos que el Espíritu Santo trabaje, sino entran las discusiones, entran los pleitos que en verdad nos impiden, ¿verdad?, crecer nosotros, y a la misma vez, ¿verdad?, también a las otras personas que también quieren crecer, pues con nuestros encuentros pues hacemos lo contrario. Así es que si el Señor te habla de acuerdo a esa comunión que tú tengas con Él, ve para allá. No lo dudes, hermano, en ir, porque el Señor allá es donde tiene algo preparado para ti. Señor nos bendiga. Nosotros hemos leído que a los Gálatas le dice de que de Cilicia, pues, mejor dicho, que después fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Cuando hablamos de Cilicia, hermanos, estamos hablando de la ciudad natal de Pablo, es decir, de Tarso. Así que nosotros lo miramos en el itinerario que le está diciendo aquí a los Gálatas: de Jerusalén pasé también a estos lugares. Ahora, vamos a ver, porque la lección trae por título para toda la semana, de camino a Antioquía. Vamos a ver que cuando él dice que pasó a Siria, ¿a qué ciudad fue? Ya estuvo en Damasco, pero miren la vuelta: de Arabia a Damasco, ciudad de Siria; de allí, de Damasco a Jerusalén; de Jerusalén a Cilicia, para Tarso; pero ahora vas a agarrar para Siria otra vez, solo que ahora no será para Damasco, sino que, hermano Tony, por favor, ¿qué pasó? ¿A dónde fue? ¿A qué ciudad? ¿Y qué había allí? ¿Cómo andaban las cosas con el cristianismo allí? Esa metrópoli comercial de Siria, como era Antioquía. Sí, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles el capítulo 11, del 19 al 26. Dice así en Hechos 11 del 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé,
que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por vez primera en Antioquía. Cuando mira el enemigo, Satanás, que al matar a Esteban, pues la iglesia se dispersó y quería dispersar a la iglesia, pero Dios estaba guiando a su pueblo y en vez de estorbar eso a la causa, proporcionó campo para que se predicara la palabra, porque todos los que fueron esparcidos, como lo acabamos de leer, por donde iban presentando, iban predicando la palabra del Señor y presentando la salvación en Cristo Jesús. Hubo tantos que creyeron en Antioquía que llegó el rumor hasta Jerusalén y entonces enviaron a Bernabé. Y al llegar Bernabé a Antioquía y ver el gran número de conversos, supo que necesitaba ayuda y busca a Pablo, y por eso es que Pablo se vuelve otra vez, pero en vez de ir a Damasco, como lo mencionó el pastor hace un momentito, en vez de ir para allá, ahora va a Antioquía y encuentra todo ese gran número de cristianos y fue de gran gozo. Pero también sucedió algo, que esto es para mí, hermanos, es bien importante. Dice que allí se les empezó a llamar por primera vez cristianos. Hermano, damos ese ejemplo. Nuestra presencia con las personas sienten algo diferente. ¿Cómo hablamos? Recuerden que si estamos en comunión con el Señor, aunque no queramos, vamos a hablar de aquello o de igual que con lo que estamos comunicándonos. Y esto le pasó a Pedro. Pedro negó, mejor dicho, al Señor. Pero aún al negar al Señor, le dijeron: tú también andabas con ellos, con él, porque aún tu hablar denota que tú has estado con ellos. Así es, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí estos siervos del Señor se les llamó por primera vez cristianos, porque no hablaban de Cristo, lo reflejaban, hermano, y quiera Dios que tú y yo reflejemos a Cristo en nuestra vida. Amén. A veces me pongo a pensar, ¿por qué nos llaman adventistas? Bueno, ¿por qué nos llamamos adventistas? Porque tenemos una creencia firme en el segundo advenimiento de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. A los cristianos los llamaron cristianos por primera vez porque, como dice el hermano Tony, no solo hablaban de Cristo, sino que lo reflejaban. Si nosotros, hermanos, nos llamamos adventistas y algunos nos conocen como tal, hermanos, ¿no les parece a ustedes que ese apelativo, ese nombre debería también reflejar un estilo de vida adventista? Debería de reflejar, hermanos, también un mensaje que proclamamos que tiene la nota tónica, como es el aparecimiento de Cristo de una manera inminente. No deberíamos, hermanos, al llamarnos así, mostrarlo, no solo con el mensaje que predicamos, sino también cómo lo vivimos. Oh, mis hermanos, el testimonio.
el tener una identidad no es solamente porque la obtengo afiliándome a una organización religiosa. No, hermanos, la obtengo cuando adopto ese mensaje, cuando me compenetro de ese mensaje, lo vivo, lo practico y muestro, hermanos, con mi vida que es verdad eso. Pero, ¿qué te parece que mi hermano Tony se llame adventista, se identifique como tal, mi hermano Carmelo y este servidor? Pero de la segunda venida es de lo que menos hablamos. No hablamos de las señales, no hablamos de las profecías, no mostramos con los acontecimientos que eso ya pronto va a suceder y que por lo tanto mi esencia de adventista se estriba en eso, en ese acontecimiento maravilloso. Ya ni hablo de eso. Mejor me quito el nombre, hermanos. Mejor me lo quito si ya no predico de eso. Y miren, en este tiempo el adventismo está cayendo, hermanos, en un nivel de pentecostalismo, de mensajes de puro amor, de pura prosperidad, mensajes light. ¿Qué pasó con las profecías que predicaba Guillermo Miller? ¿Qué pasó, hermanos, con el mensaje que predicaron los pioneros? ¿Qué pasó con ese mensaje de que Cristo venía pronto? Oh, hermanos, por ahí como que se ha metido debajo de un almud esa luz, es decir, debajo de un cajón. ¿Acaso no debemos hacer lo que dijo Cristo? Pónganlo en un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Oh, mis hermanos, con esto que está sucediendo hoy, con esta pandemia o plandemia como le llaman otros, con esta situación que estamos viviendo, hermanos, la trompeta debe sonarse fuertemente y anunciarle al mundo que se preparen porque Jesucristo viene pronto. Debemos anunciar, mis hermanos, ahora más que nunca, el mensaje del segundo advenimiento, presentar las señales, presentar las evidencias, presentar a la ley, al testimonio, los mensajes, para despertar a un pueblo, hermanos, a ese grande acontecimiento. Pero que es lamentable, no se ven esos mensajes. ¿Qué pasó con la identidad de adventista? Yo al menos, hermanos, aunque pertenezco por cuestiones legales a una iglesia que se llama Advenimiento, yo me considero adventista por la gracia de Dios. Sí, y proclamo este mensaje. Y por eso los diezmos del Señor en 4 canales de televisión y una radio se están poniendo, hermanos, ahí para que prediquen y despierten a la gente. Que la gente después no tenga excusa. Yo no estoy haciendo proselitismo. Ay, vénganse para acá, aquí los quiero tener, quiero crecer esta iglesia. No, hermanos, a mí eso del crecimiento numérico, hermanos, y hacer eso que sea grande, una mega iglesia, eso no va conmigo. Yo lo que quiero es que la gente abra los ojos. Y a través de estos canales de televisión y radio, les estoy diciendo con lo que ponemos allí, miren, este es el mensaje verdadero, este es el mensaje verdad presente que hay que aceptar. Y que se preparen porque Cristo viene. Porque mi esencia de adventista, hermanos, me hace hacer eso. Y hermano Tony y hermano Carmelo, a los dos hermanos igualmente. Los hermanos que están en este ministerio de la iglesia de advenimiento, ¿por qué ponen sus diezmos y ofrendas acá? Porque también tienen la misma urgencia de que el mundo conozca la verdad. Amén. Qué bonito es cuando te llamen adventista por eso, hermano. Así llamaron a los cristianos por primera vez ahí en ese lugar, porque lo vivían, porque lo reflejaban, como dijo el hermano Tony. Ojalá nosotros entendamos por qué nos llamamos como nos llamamos. El don de profecía, para cerrar, hermano Tony, Carmelo, ¿qué nos dice? Dice aquí la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, páginas 127 y 128. En la populosa ciudad de Antioquía halló Pablo un excelente campo de labor. Su erudición, sabiduría y celo influyeron poderosamente en los vecinos y forasteros de aquella culta ciudad, de manera que Pablo proporcionó precisamente la ayuda que Bernabé necesitaba. Aunque es plan de Dios que escogidos y consagrados obreros de talento se establezcan en los centros importantes de población para dirigir esfuerzos públicos, es también su propósito que los miembros de la iglesia que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado trabajando por las almas. Aquí, hermanos, vemos un panorama muy diferente al que Pablo vivió ahí en Jerusalén, ¿verdad? Aquí estas iglesias, ¿verdad?, ya estaban, más de todo ahí como Bernabé, que lo tuvo que llevar para allá.
y vemos aquel talento. Pero aquí yo veo algo más todavía, hermanos. Hay muchos hijos del Señor hoy en día, como en aquel entonces, que tienen talentos, como dice aquí. Como dice, es también el propósito de Dios, que los miembros de la iglesia que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado. La iglesia adventista tiene mucho talento, hermanos, pero mucho talento que está allí, ahí nomás muy pasivos, esperando, ¿verdad? Que los días pasen, que todo eso, y esos talentos el Señor les va a pedir, o nos va a pedir cuenta por esos talentos. Así es que, hermanos, es tiempo, como lo decía aquí el varón, es tiempo que despertemos, es tiempo de que ese mensaje tan importante que el Señor nos ha proporcionado para que lo demos en este tiempo, hermanos, no lo dilatemos, hagámoslo, hermanos, porque tenemos una verdad presente, una verdad precisamente para el tiempo que estamos viviendo y para la situación que estamos viviendo también hoy en día. Así es que, hermanos, esos talentos que salgan, que trabajen, porque el Señor a todos nos ha dado cuando menos un talento y se nos va a pedir cuentas en aquel día. Interesante, la sierva del Señor aquí habla de obreros de talento y miembros de talento. Y como dice el hermano Carmelo, todos tenemos talentos. ¿Qué está diciendo la sierva del Señor cuando habla de obreros de talento? Pues se refiere a los ministros, en este caso Pablo y Bernabé, que ahora se establecen ahí en esa gran ciudad, esa gran metrópoli que llegó a ser capital de Siria. Hoy es Damasco, pero en aquella época era Antioquía. Obreros de talento se establecieron en la ciudad, pero miembros de iglesia, dice la sierva del Señor, deben también unirse con esos obreros de talento y trabajar para la ganancia de las almas. Esto nos dice, hermanos, que esta obra la tenemos que hacer todos. Amén. No tiene que hacerla solo el pastor, tenemos que hacerla todos. Y todos tenemos diferentes maneras de cómo ayudar, de cómo involucrarnos. Así nosotros vemos que el momento de irse para Pablo resultó en llegar a Antioquía. Y por eso es que la lección se titula De camino a Antioquía. Le dijo a los Gálatas, mira, le dijo, el itinerario que he hecho para llegar allá, para llegar a presentar esta verdad. Y hermanos, así vamos a orar ahora para que Dios nos guíe, hermanos. Dios nos guíe, y si ya llegó el momento de irnos, por la razón que sea guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y a donde nos vayamos, miren, a seguir predicando. Y si no ha llegado el momento de irnos, y vamos a estar aquí, a predicar, hermanos. No nos acomodemos. No nos acomodemos, hermanos, porque aquí, porque tenemos un carro, porque tenemos trabajo, porque tenemos dólares, a veces, hermanos, como que nos volvemos un poco flojos en esto de la obra misionera. No, hermanos, el poco tiempo o mucho que usted permanezca aquí, trabaje, hermano, predique. Amén. Esfuércese como Pablo. Miren, Bernabé vio en Antioquía un campo tan promisorio que dijo, voy a ir a traer a este hombre. Y allí, hermanos, ya sabemos lo que pasa después. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos guíe. ¿Qué les parece? Padre Celestial, muy agradecidos estamos, Señor, por mostrarnos lo que debe hacerse, guiados por el Espíritu Santo en circunstancias difíciles. Al ver cómo este siervo, por orden tuya, se tiene que marchar de Jerusalén para ir lejos a llevar este mensaje. Oh Señor, nosotros te pedimos que de la misma manera nos guíes a nosotros. Si debemos permanecer en un lugar o debemos irnos, Señor, que eso solo se haga por la guía del Espíritu Santo. Pero Padre, también ayúdanos a profundizar esta relación contigo por medio de la oración, para que de esa forma tengamos la certeza de que cualquier decisión está motivada no por el miedo, no por el egoísmo, no por la huida, sino por la guía del Espíritu. Amén. Así que Sí, sí. nos ponemos en tus manos y te rogamos para que donde quieras mandarnos o donde quiera que estemos, Señor, cumplamos con la misión. Amén. Y solo hagamos esto, Señor, con la convicción de que es la tarea que nos has dado y que debemos llevarla adelante. Padre, gracias. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.